Le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Claudio Weisburg, jefe de Neurología Infantil del Instituto de Neurología Cognitiva INECO y del Instituto de Neurociencias del Hospital Universitario Favaloro. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buen día, ¿cómo anda? Tenemos un montón de preguntas. Primero, ¿qué es la epilepsia? Si tuviéramos que definirla de forma que la gente pueda entender, ¿no? ¿Y por qué se produce, si se sabe por qué se produce? Bueno, la epilepsia es un trastorno neurológico crónico que está compuesto de crisis convulsivas, epilépticas, que hay de diferentes tipos que ahora vamos a hablar, y se produce por una anormalidad eléctrica con una descarga anárquica en una zona neuronal. Porque electricidad en el cerebro hay siempre. Por eso usted dice anárquica y en una zona en particular. Claro, es una zona que pierde el control que normalmente tiene, se descontrola, descarga anormalmente y produce un síntoma que dependerá en la zona que se descontrola ese área neuronal, la sintomatología que tendrá. O sea que puede ser muy variada la sintomatología. La sintomatología puede ser muy variada porque, digamos, si uno las tiene que definir o clasificar, uno tiene crisis que son generalizadas y a lo mejor esa es la más conocida, con movimientos de manos, de pies, de boca, ojos que se van para atrás, algún cambio de coloración, pero también hay crisis que pueden ser solamente que sean focales, que involucren solamente un miembro, o que sean crisis más autonómicas en el sentido de que solamente se siente y no se mueve, uno tiene la sensación y se produce por la descarga en áreas corticales somatosensoriales, es decir, que no son motoras. Y otra crisis que uno ve en la infancia, sobre todo, son crisis de ausencia, que tampoco va a haber grandes movimientos. Una crisis de ausencia. Cuando uno ve a un chico como con la mirada perdida y callado, como si realmente estuviera ausente de la situación, ¿y esto cuánto puede durar una ausencia? Una ausencia puede durar tan poco como 5 segundos o tan larga como 30 segundos, 40 segundos. La de 5 segundos, uno dice, qué difícil que es encontrar en 5 segundos un chico que normalmente puede estar ensoñado, despierto, puede estar, entre comillas, colgado, mirando televisión o algo, y uno lo llama por el nombre y no responde. ¿No te das cuenta? Pero la realidad es que no vienen solas y no vienen únicas. Generalmente son repetidas en el día, es decir, pueden tener 20, 50, 100 por día. Entonces los docentes generalmente son los primeros que ven un chico que está, entre comillas, colgado o que se queda mirando, pero con la mirada más perdida en ese momento. Uno puede tener algún pestaneo, algún movimiento que se llama de automatismo bucal, lingual o inclusive de la mano en una ausencia. Visto del otro lado, generalmente cuando algún docente o algún padre está preocupado de que el chico a lo mejor se cuelga mucho, la mayoría de las veces no tienen ausencias. Y muchas veces uno requiere de un estudio electrofisiológico, como un electroencefalograma, para poder detectar esa actividad eléctrica anormal, que es lo que detecta el electroencefalograma, y muchas veces con el electroencefalograma, justo hablando de las ausencias, con lo que uno denomina la técnica de hiperventilación, puede exacerbar o hacer aparecer a las ausencias en un estudio electroencefalográfico. Para que suceda y no que no sea un día o un rato que no suceda. Exactamente, o en el examen... Ahora las ausencias no siempre son epilepsia, ¿o sí? Es decir, la ausencia es un tipo de crisis epiléptica generalizada. Uno tiene crisis tónicas, tónico-clónicas, mioclónicas, atónicas en donde pierdo el tono, es decir, puedo perder el tono de la cabeza o el tono del tono muscular y caerse, o tener una crisis generalizada tónico-clónica y ahí caerse. ¿Qué es clónica, doctor? Perdón. Clónica es el movimiento repetitivo del miembro. Generalmente son tónico-clónicas, es decir, se ponen duras y se mueven, se ponen duras y se mueven. Hay algunas que solamente se ponen duras y el papá o el que presenció el episodio, que es lo más importante de tomar en el interrogatorio, es tratar de ver quién vio el episodio, cómo empezó. Porque uno puede encontrar un movimiento generalizado y cuando pregunta dice, sí, pero en realidad empezó con los ojos que fueron para un lado o la cabeza que se movió y uno ve que empezó focal. ¿Lo del aura existe? Existe lo del aura. Y que es ver un aura antes del... Por eso es que el que se conoce muy bien sabe que va a tener un ataque antes de tenerlo. Exactamente, el aura es la sintomatología previa al episodio, que puede ser lumínica, que puede ser auditiva, que puede ser gustativa, que puede tener una sensación, que puede tener una parestesia o un cosquilleo en ciertas zonas, que puede tener un pequeño zumbido. Son todas
síndrome, digamos, síntomas previos a la aparición. Eso es el aura. Que vale. no es solo de las epilepsias, hay gente que tiene cefaleas o migrañas con aura y sabe que el aura generalmente en las migrañas sí es más lumínica o de ver algunas zonas oscuras del campo visual o zonas muy lumínicas y luego viene el dolor de cabeza, que es igual que en las epilepsias. ¿Generalmente aparece en la infancia o en qué porcentaje aparece en la infancia? Y en todo caso, ¿hay más varones que mujeres? ¿Se puede saber todo eso? La incidencia ronda, según las estadísticas, entre el 1 y 2%. Aunque hay estadísticas que hablen que pueden ocurrir, digamos, en 5 de cada 1000 habitantes. ¿Es una incidencia alta respecto de otras patologías neurológicas? Es una incidencia alta en relación. Por eso es que el común de la gente sabe que es epilepsia y tal vez no sepa otras patologías. Lo interesante de la epilepsia es que a lo mejor, si uno define la epilepsia como la presencia de convulsiones recurrentes no provocadas, llámese provocada. ¿Eso qué es provocada? Provocada pueden ser las convulsiones que ocurren por falta de sodio o por hiponatremia, por fiebre. Trastorno, por fiebre, que ahora vamos a hablar. Las convulsiones que ocurren por hipoglucemia, por azúcar bajo, son convulsiones provocadas o sintomáticas o secundarias a otra cosa. La epilepsia es las convulsiones no provocadas y con un electroencefalograma que generalmente está alterado. Es más frecuente en la epilepsia en general en la infancia que en los adultos. Y uno siempre tiene que distinguir, así como dijimos, hay generalizadas y hay focales, uno tiene que distinguir las que son idiopáticas, es decir, que uno no va a encontrar una causa estructural, ni un sangrado, ni un tumor, ni una malformación cerebral, ni va a ser secundaria algún problema perinatal como una hipoxia o una asfixia que genere secundariamente la epilepsia. Entonces, cuando estamos dentro de las primarias o idiopáticas, que generalmente tienen una tendencia genética, y existe algún miembro en la familia que tiene o tuvo epilepsia. O sea que hay un componente hereditario. Hay un componente hereditario. Y tal vez las convulsiones febriles, que son convulsiones no provocadas, provocadas por fiebres, pero no es una epilepsia, son las convulsiones más frecuentes tal vez en la infancia, como tales. ¿Es verdad que en la adolescencia muchos epilépticos dejan de serlo? Correcto. Dentro de las epilepsias idiopáticas, las que no tienen causa, las genéticas, hay muchas que comienzan en la infancia y se denominan epilepsias de la infancia, muchas de las cuales se denominan benignas, aunque es un término relativo, pero la benignidad está dada en que generalmente es un cuadro que tiende a desaparecer justamente en la adolescencia. La benignidad está dada porque, entre comillas, uno tendría un alto porcentaje de cura. Entonces son chicos que su desarrollo neuromadurativo fue normal, su estado cognitivo, intelectual, académico y de performance es normal y que generalmente hasta un 80, 85, 90% responden muy bien a su primer medicación. A la primera, porque yo he conocido gente que ha tenido que probar varias, que es más rebelde, digamos, el control.